¿Qué tal, familia? Sean bienvenidos a Relatos de la Noche Largo. La oscuridad ya nos envuelve y con ella despiertan esas historias que la luz del día prefiere ignorar. Esta noche les traemos una recopilación de sucesos extraños, inquietantes y verdaderamente aterradores. Relatos que podrían quedarse grabados en su mente mucho después de que este video llegue a su fin. Busquen un rincón cómodo, apaguen las luces, pónganse sus audífonos si pueden y olvídense de todo lo demás. Escuchen con atención, pero no olviden que estas son solo historias de horror. El hecho de que esto haya ocurrido no significa que tenga que pasarles a ustedes. Al final del día, sería una locura pensar que el simple hecho de escuchar estos relatos en la madrugada podría invocar algo que debería permanecer en las sombras. O tal vez no. Ahora, inhalen profundo, apaguen esa última luz encendida y dejen que la penumbra los guíe. Les doy la bienvenida una vez más a Relatos de la Noche Largo, donde cada relato abre una puerta prohibida hacia secretos que, tal vez, la humanidad nunca debió tocar. Y ahora, que empiece el primer relato. Familia, la verdad es que hoy me enviaron historias sumamente extrañas, y aquí las vamos a compartir porque esta, en particular, me dejó helado. Nunca había escuchado algo así. Escuchen, es un rompecabezas de muchas vivencias que me contaron, y aquí le estamos dando un orden y un sentido. Para empezar, tenemos a una pareja. Ambos crecieron en familias cristianas protestantes. No importa la denominación, pero los dos eran considerados la oveja negra en sus respectivos hogares. Quizás por eso se sintieron tan conectados, porque compartían un pacto implícito, algo de lo que nadie hablaba, pero que ambos llevaban a cabo o evitaban en total sintonía. Se habían puesto de acuerdo, sin siquiera decirlo, en que bajo ninguna circunstancia bautizarían a su hija. Querían romper todo vínculo con esas religiones, no por rencor, sino porque, como dije, se sentían marginados, juzgados por pensar diferente o tener ideales distintos. El punto es que, cuando nace su pequeña, deciden no bautizarla, y ahí es donde comienza esta pesadilla. Cuando la bebé tiene unos 8 meses, por motivos laborales, la pareja debe mudarse de ciudad. Al llegar, la empresa donde trabaja, el padre les asigna una vivienda que no está nada mal. De hecho, es bastante acogedora. Una casa de 2 pisos, muy pequeñita. Tiene 3 habitaciones arriba, diminutas, pero lo suficiente para que en una acomoden a la bebé, en otra duerman ellos, y en el tercer cuarto guarden toda su ropa, porque no cabía nada más. O era el cuarto o era el closet, así que eligieron eso. Su habitación estaba bien, la de la niña también, y la bodega de ropa funcionaba a la perfección. La casa no tenía un espacio amplio para sala, apenas el comedor, pero se las ingeniaron. Como no recibían visitas, consiguieron una mesa de estas de marca, de refrescos, la típica roja con letras blancas, una mesa extraña que compraron en un local cercano porque estaba en oferta, aunque un poco maltratada. Además, en la parte de adelante acomodaron un sillón pequeño de 2 plazas. Servía para que se sentaran juntos, o para que uno se acostara recargando la espalda mientras el otro estiraba las piernas. Estaban a gusto. Al principio todo marchaba bien. Sin embargo, la empresa era muy demandante con el tiempo del esposo, así que la mujer pasaba demasiadas horas sola con la niña en la casa. Llegó un momento en el que, ante tanta soledad, sintió la necesidad de conocer gente en la nueva ciudad, pues llevaban 1 o 2 meses allí, y casi no salía, apenas para hacer las compras o un poco de aire afuera de la puerta. Fue como si alguien le hubiera leído el pensamiento, porque al día siguiente tocaron a su puerta. Se presentó su vecina, muy amable, diciéndole que estaba ahí para lo que necesitara, que ya había notado a la familia y que todo parecía muy bien. A partir de que la vecina entró en sus vidas, todo mejoró para la madre. Empezaron a pasar tiempo juntas. La vecina le presentó a más gente del barrio y, en cuestión de 3 o 4 meses, ya formaban una pequeña comunidad. De vez en cuando hacían reuniones en la casa, cuando el esposo llegaba, saludaba a todos y convivían. Parecía que su círculo social estaba consolidado, hasta que la niña comenzó a enfermar, a ponerse realmente mal. Una noche, de pronto, dejó de comer y empezó a devolver todo lo que ingería, todo lo que probaba,
Su estómago lo rechazaba y su cuerpo lo expulsaba de inmediato. En un abrir y cerrar de ojos, la niña estaba al borde de la deshidratación. La llevaron de urgencia al hospital, donde los médicos la atendieron de maravilla, revisándola a fondo. Sospechaban que era algo que había comido, pero debía quedarse en observación. Pasó un día, pasaron 2, 3, y aunque los doctores lograron estabilizarla, no entendían qué pasaba. Decían que quizá era un virus o una bacteria rara, pero nunca habían visto un caso así. No respondía a los medicamentos, apenas mejoraba y recaía en el mismo estado. Ya habían pasado 2 especialistas, pero ambos terminaban confundidos, dando diagnósticos que horas después descartaban. Los padres estaban desesperados, desolados, llenos de tristeza. Entonces, los del hospital les sugirieron que regresaran a casa y que volvieran para un chequeo una semana después. El padre y la madre estaban furiosos. Sintieron que los estaban echando para que la niña muriera en casa y ellos no tuvieran que cargar con la responsabilidad. Estaban muy molestos. Pero en el hospital les sueltan: no, es que la bebé ya está estable y cumplió con todo el protocolo. Si tienen algún problema, no nos las vuelvan a traer. Pero si la niña sigue bien, espérense unas 2 semanas. Los papás ya no pueden más. Están destrozados emocionalmente. Llevan días sin pegar el ojo. Ven a la nena y está irreconocible, pura piel y huesitos, parece una calaverita. Es una imagen tan cruel, tan dolorosa, que te parte el alma y te remueve hasta las fibras más profundas de tu humanidad. Mamá y papá están deshechos. Es ahí cuando, sin saber a qué santo rezarle, contactan a la mamá de uno de los dos. Ella les pasa el contacto de una conocida, pero les advierte: por favor, ni se les ocurra decirle al pastor de su iglesia, porque esta mujer hace cosas que al pastor no le harían ninguna gracia. No es una bruja como tal, es más bien una medium, algo por el estilo. La señora les da el número y les dice que marquen ya mismo y que se identifiquen diciendo quién les pasó el contacto. Cuando llaman, dan el nombre de la suegra. La mujer que contesta apenas escucha. Les dice que esto es una urgencia, y ellos asienten. Les pide los datos y, al día siguiente, apenas pasado el mediodía, la mujer ya está en su casa. Nada más entrar, los mira y suelta: aquí hay brujería, alguien ha estado practicando brujería aquí. Y ellos, de inmediato: no, nosotros no creemos en esas tonterías, así que ahórrese esos comentarios. No nos venga con cuentos, por favor. Si realmente puede ayudar a nuestra hija, hágalo, no nos salga con que una bruja y esas cosas. La mujer los mira fija. Esto no es ningún juego. Los médicos no pudieron hacer nada por la niña. Los papás se quedan helados. Ellos nunca le dieron esa información. Quizás fue la suegra. Se miran a los ojos, comunicándose ese terror en silencio, mientras la mujer sigue soltando datos. No la van a poder estabilizar. Aunque les dijeron que la llevaran en una semana, si no actuamos de inmediato, la niña se les va a ir al otro mundo. Ellos, desesperados, preguntan: ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué le vas a dar? Tráiganme a la niña. Yo les diré. Apenas la traen, la mujer ni la mira y dice: no, no puedo hacer nada. Aquí ha estado una bruja. Los papás insisten en que ellos no se meten en esas cosas. Viven cerca de una bruja. Alguien ha estado aquí. Esa bruja es la que se está devorando a su hija. Las que comen niños no son como en los cuentos de hadas. Ellas se alimentan de la energía vital. Su hija no se está muriendo. Se la están comiendo. Necesitan romper ese vínculo. Alguien ajeno a su familia ha estado cerca de ella estas últimas 2 semanas. Entonces ellos empiezan a repasar todas las reuniones con vecinos y amigos nuevos y le dicen: bueno, sí, somos muy sociales, pero ¿de qué habla? ¿Una bruja? Sí, uno de ellos es una bruja. Hombre o mujer, no importa, uno de ellos es una bruja. Necesitan traer a todos aquí y que carguen a su bebé al mismo tiempo. Póngala en sus manos y va a haber alguien, una persona en específico, que la va a rechazar, que no va a querer tocarla, que va a intentar huir. Van a notar que bajo ninguna circunstancia quiere tener contacto con ella. Fórcenla. Esa persona, quien sea, es una bruja. Los papás no dan crédito a lo que escuchan. Es la idea más absurda del mundo. Es una estupidez total, pero no pueden arriesgarse a perder a su hija. Y si los doctores no pudieron hacer nada,
Y si esta mujer, a pesar de sus locuras, tiene razón, es una situación tan límite que ni la discuten. Al día siguiente llaman a todos los vecinos. Por favor, vengan. Necesitamos que nos acompañen en una oración por la salud de nuestra niña. Todos acuden, hombres, mujeres y parejas. Para desenmascarar a la bruja les dicen que es una oración especial. Les entregan una hoja a cada uno y les piden que, cuando pasen a cargar a la niña, reciten la oración con fe. Al decir eso, notan que 3 mujeres, una anciana y 2 jóvenes se levantan casi al instante y se van a la cocina. Como es una casa abierta, todo está conectado. Ellas se ponen de espaldas, empiezan a preparar café y galletas. Parecen muy amables, pero el padre, ya en plan detective, sospecha de ellas y no les quita el ojo de encima durante toda la reunión. La gente empieza a acercarse a la niña uno a uno. Todo es muy emotivo, personas llorando, derrochando amor, dándole la bendición, susurrándole cosas al oído, rezando rosarios. Todos intentan ayudar a su manera, hasta que el papá se fija en una de las 3 que se fueron a la cocina, la misma vecina que parecía haber embaucado a su esposa. Cada vez que le tocaba cargar a la niña decía: «Permítanme, voy al baño a lavarme las manos para no ensuciarla», y se dirigía hacia la puerta, que era la salida. El padre la interceptaba. «El baño está al otro lado, esa es la salida. Perdón, me confundí». Ya iban 3 veces que intentaba irse. El hombre, fingiendo que no pasaba nada, toma a la niña y le dice a su esposa: «Sígueme». Se acercan a la mujer y de repente él le corta el paso, se pone frente a ella y le sonríe, pero es una sonrisa que lo dice todo. «Sé que eres tú», le susurra. «Carga a la niña y reza por ella. ¡Ya!». El tono fue tan frío que alguien intervino. «Felipe, tranquilo». Él volteó y sentenció: «No te metas, cárgala», le ordenó. A su esposa le dijo: «Tómala tú también, agárrala y reza la hoja que te dimos». La mujer se puso muy nerviosa y empezó a decir: «No, es que me da mucho pendiente los bebés». Los vecinos empezaron a murmurar: «Felipe, no seas descortés. Ella es nuestra compañera de hace años, es una señora mayor, por favor». Y entonces, él volteó. El padre de la chica, fingiendo que la había perdido de vista por un momento, se acerca a la pequeña, la agarra y le dice a su esposa: «Sígueme». Entonces, toman a la niña y se dirigió hacia alguien que estaba cerca de ella. De pronto, cambió de rumbo bruscamente, se le plantó justo enfrente y le dedicó una sonrisa. Pero era una sonrisa cargada de un mensaje oscuro. «Sé que eres tú», le soltó. «Carga a la niña y ponte a rezar por ella ahora mismo». Aquellas palabras, tan heladas y fuera de lugar, dejaron a todos desconcertados. Alguien le dijo: «Felipe, cálmate». Pero él se giró y le lanzó un: «Tú no te metas». «Agarra a la niña», le ordenó a su mujer. «Tómala tú también. Sujétala bien y reza la oración que nos dieron por nuestra hija». La señora, presa de los nervios, comenzó a decir: «No, es que me ponen muy nerviosa los bebés». Los vecinos empezaron a alborotarse. «Felipe, por favor, no seas tan grosero. Ella es compañera nuestra desde hace años. Vino aquí solo por el bien de tus hijos. Es una mujer mayor, por favor, Felipe, te lo pido». Entonces, él se giró, se plantó ante ellos, enseñando los dientes como un padre león defendiendo a su cachorro, y le soltó: «Que nadie se acerque. Bruja, toma a mi hija y reza la oración que te enseñamos». Y le encajó a la niña en los brazos a la mujer casi por la fuerza. Por un instante, la expresión de ella cambió por completo. Felipe jamás había visto una mirada tan gélida, tan carente de cualquier rastro de humanidad. No parecía el mirar de una persona, sino el de un depredador al acecho. Se le quedó viendo fijamente, con un gesto de puro odio. Le devolvió a la niña y le soltó: «¿De verdad crees que eso es necesario?». Y simplemente se marchó. Todos se quedaron de piedra. La voz que salió de aquella mujer no era humana, parecía el eco que surge desde lo más profundo de una catacumba. Y lo más increíble es que, al día siguiente, la niña estaba mágicamente recuperada. Música. Estoy por compartirte uno de los casos más extraños, inquietantes e insólitos, pero que, a la vez, podrían explicar algunos de esos fenómenos que mucha gente ha experimentado en carne propia. Esta historia sucedió hace unos 12 años. No voy a revelar datos precisos.
porque hablamos de una fábrica que sigue operando hoy en día y donde mucha gente trabaja, y es muy probable que quienes me escuchen identifiquen el sitio y piensen, oye, yo trabajo ahí. Por favor, si laboras en ese lugar, no escribas el nombre en los comentarios. ¿La razón? Por respeto a la privacidad de todos ustedes y de quienes siguen allí. Solo basta con que confirmes en los comentarios que trabajas ahí, nada más. Dicho esto, vamos a lo que pasó en aquel lugar. Tengo que hablarte de la señora Rosario y de su hija Jimena. Rosario tuvo una hija hace mucho tiempo a la que adoró con toda su alma. Sin embargo, desde que era muy pequeña, notaron que tenía complicaciones en el corazoncito. A pesar de que los médicos intentaron de todo, la niña presentaba un soplo y su vida corría un peligro constante. Desde ese instante, Rosario hizo que toda su existencia girara únicamente en torno a mantener a su hija a salvo. Todo, absolutamente todo, era para que ella estuviera bien. Y esto tuvo resultados positivos. Jimena salió adelante. Superó aquel pronóstico de los 5 años, edad a la que los médicos aseguraban que difícilmente llegaría. También venció el pronóstico de los 10, luego el de los 15, y ya estaba a punto de cumplir los 20. Su madre, Rosario, había hecho hasta lo imposible. Aunque no hubiera para comer, eso no importaba. Los medicamentos y los tratamientos nunca le faltaron. Por otro lado, un nivel de entrega tan extremo trajo consecuencias negativas. No digo que esté justificado ni que sea lógico, pero pasó y así fue. Al estar tan volcada en la niña, con el paso de los años, su esposo se sintió desplazado, perdió el interés y terminó por abandonarlas. Él aportaba dinero, sabía la situación de la salud de su hija y no era un tipo desalmado, pero ella no se sentía parte del núcleo familiar y anhelaba rehacer su vida con alguien más. Quería recuperar esa chispa de la juventud, volver a enamorarse y vivir una historia romántica. Años después, aquel hombre vivía solo, sumido en el alcohol y arrepentido. Pero esa es otra historia, que hoy no nos interesa. Lo que nos importa es la relación entre Rosario y Jimena. Rosario lo daba todo por ella. Pero, con el paso del tiempo, Jimena fue desarrollando una personalidad temerosa. Todo le daba vergüenza. No se sentía merecedora de nada. Desde niña veía cómo su mamá se desvivía, esforzándose al máximo por ella. No te levantes tan rápido, no hagas ese ejercicio, ten mucho cuidado con tus amistades. Le repetía constantemente, recuerda que tú no eres como las demás. Tus amigos están sanos, tú no. Y esa obsesión por protegerla terminó hiriendo a Jimena. Tenía miedo de prácticamente todo. No sabía cómo expresarse y era sumamente nerviosa. Se fue encerrando en sí misma, sintiéndose cómoda únicamente cuando estaba junto a su mamá. Allí se sentía cuidada y sobre todo no juzgada, porque si llegaba a hacer algo que a su madre no le gustara, le recordaba todos los sacrificios que hacía por ella. Si tu papá nos dejó fue por tu culpa, ¿no ves que todo esto lo hago por ti? Por favor, cuídate. La carga de culpa era insoportable. No se trata de buscar villanos ni héroes. Esta es la vida real, y en la vida real no hay guiones escritos. Te toca salir a escena y estando ahí, tienes que improvisar y sacar las cosas lo mejor posible. Rosario hacía lo que podía con los recursos que tenía. Jimena nunca culpó a su madre, pero esas vivencias moldearon profundamente su personalidad. Te cuento esto, porque cuando Jimena cumplió 20 años, lejos de ser una chica extrovertida, alegre y feliz por el milagro de seguir viva, era una joven que ni siquiera podía sostenerte la mirada. Siempre estaba mirando al suelo, y si alguien le preguntaba algo en la calle, tal vez la hora, o simplemente para pedirle paso, ella reaccionaba de forma exagerada. Sí, perdón, señor. Y se alejaba rápidamente, paralizada por el miedo. Sentía que no era capaz de nada, y que sin su madre estaba totalmente desprotegida. Por eso no debería sorprenderte que, a sus 20 años, ambas trabajaran juntas en la misma empresa. Ahí, la señora Rosario era quien tomaba las riendas. Ella le dictaba a Jimena qué hacer y cómo hacerlo. Incluso le decía, siéntate, yo hago esto por ti. En la empresa eran todo un caso. A Jimena, a sus espaldas, la llamaban la marioneta. No lo hacían por burla cruel, pero cuando veían a la chica ahí parada, mirando siempre hacia el piso, y llegaba su madre, le decía a Jimena,
y ella volteaba instantáneamente para recibir la orden. «Ve y trapea ya». Jimena salía a toda prisa hasta que su madre le decía: «Ve más lento». Y si caminaba despacio, realmente parecía que alguien la estuviera moviendo a través de hilos invisibles. Por eso la llamaban así. Le tenían mucho cariño. Siempre le hacían detallitos y la trataban muy bien. A Rosario la apodaban la sargento o la titiritera. Tenía 1000 apodos, pero en el fondo también la querían. No era una mala mujer. Todos se daban cuenta de que ella doblaba o triplicaba turnos, haciendo incluso labores que no estaban permitidas, solo para ganar un poquito más de dinero, porque entendían su situación y conocían la realidad de su vida. A mandar, ella era quien le decía a Jimena exactamente qué hacer y cómo actuar. De hecho, le soltaba: «Tú siéntate, que yo me encargo de todo». Y en la oficina eran todas unas figuras. En el mundo del teatro le apodaban la marioneta a Jimena. No era por mala onda ni para molestarla, pero es que ver a Jimena ahí parada, siempre mirando hacia el suelo, y de repente llegaba su mamá, le soltaba un «Jimena», y ella giraba la cabeza de inmediato. Entonces la señora le ordenaba: «Ve a trapear allá», y María salía disparada a toda prisa hasta que la mamá le gritaba: «Más despacio». Y claro, al moverse tan lento, daba la impresión de que alguien la estaba controlando con hilos invisibles. Por eso el apodo. La verdad es que todos le tenían mucho cariño. Siempre le regalaban cositas y la trataban de maravilla. A la señora Rosario, en cambio, le decían la sargento o la titiritera, entre 1000 apodos más, pero también se le quería bastante. No era para nada una mala persona. De hecho, todos veían cómo esa mujer se aventaba turnos dobles, triples y hasta cuádruples. Incluso se quedaba a hacer tareas que ya ni estaban permitidas, pero se las dejaban encargadas para que pudiera sacar un dinerito extra. Todos entendían lo que estaba pasando, conocían perfectamente la situación y ya no estaban autorizadas, pero se la cedían a ella, buscándole la manera de que pudiera ganar unos pesitos extra, porque la gente entendía por lo que estaba pasando, conocían la situación y no sabían la historia por chismosos, la conocían porque doña Rosario era una mujer sumamente abierta. Siempre que te encontraba en los baños, soltaba un «Ay, qué dura es la vida». ¿Te imaginas? Un día tienes a tu bebé y de pronto te dicen que tiene un soplo y, sin darte cuenta, ya eras parte de la historia de Jimena y doña Rosario. Era inevitable volver a toparla, porque la señora tenía una memoria increíble y sabía exactamente en qué capítulo de su vida te habías quedado. Si faltabas un par de días y regresabas, ella retomaba justo en la escena del mal pronóstico de los 20 años. Y aquí seguimos. Doña Rosario hablaba con orgullo, sintiéndose como una heroína que había logrado salvar a su hija contra viento y marea. Para todos los que trabajaban en la oficina, era evidente por qué Jimena le tenía tanto miedo al mundo. Su mamá no la dejaba ni respirar sin antes pedirle permiso para todo. Pero bueno, estando en una empresa que por su giro implicaba riesgos y situaciones delicadas, aquello resultaba hasta cómico. Eran dos personajes que, al cruzártelos, te sacaban una carcajada, ya fuera porque la marioneta hacía alguna payasada y su mamá la regañaba, o porque ella te contaba secretos que nadie pidió saber. Un día, uno de los gerentes del lugar, alguien muy cercano tanto a la madre como a la hija, porque siempre, tras bambalinas, buscaba cómo ayudarles, comprándoles ropita o organizando una colecta entre todos, para juntar algo de dinero cuando sabía que lo necesitaban. Una persona de gran corazón que, entendiendo los límites de la empresa, hacía el bien discretamente, sin buscar reflectores, solo ayudando por convicción. Se encontraba en los pasillos de la oficina. Vamos a llamarlo Gonzalo. Este gerente, que conoce bien a ambas, estaba sumido en sus pensamientos, concentrado en algún pendiente, cuando de pronto escuchó un grito tan desgarrador que le heló la sangre. Empezó a mirar a todos lados sin ubicar el origen, hasta que escuchó el segundo grito. «Por favor, alguien ayúdeme, vengan». Se le puso la piel de gallina y salió corriendo buscando a doña Rosario. Era su voz. Jamás la había escuchado así. Gritaba: «Jimena, Jimena, por favor, reacciona». Gonzalo corría desesperado, guiándose por el sonido, hasta que llegó al cuarto de copiado, justo al lado de una puerta de intendencia.
Pensó que estaban dentro de la intendencia y abrió la puerta, cuando la señora le gritó: «Estamos aquí, en el cuarto de copiado». Al girarse, se encontró con una escena que le rompió el alma. La chica estaba en el suelo, con los ojos abiertos sin reaccionar. Su madre la sostenía por la cabeza y el hombro, pero la joven estaba inerte. Se notaba como todo su peso vencía los brazos de la señora, que ya no podía cargarla. Jimena no era una chica pequeña, era robusta, y la madre le suplicaba: «Por favor, ayúdeme a levantarla. Hija, reacciona». Gonzalo estaba paralizado viendo las señales en la chica. Instintivamente pensó que había fallecido. Él no sabía nada de medicina, pero quedó tan marcado por ese momento que a partir de ahí lo primero que exigió fue que dieran cursos de primeros auxilios y se inscribió a cuanto entrenamiento existió. No quería volver a ver a alguien morir frente a sus ojos sin poder hacer absolutamente nada. En cuestión de segundos, alguien más lo apartó. Era otro gerente con conocimientos de primeros auxilios que se lanzó sobre la joven para intentar reanimarla. Mientras realizaba las maniobras, ocurrió algo que pareció un milagro. Jimena se levantó del suelo y quedó sentada, como en una película de terror, soltando un suspiro profundo. Al ver eso, Gonzalo sintió que el alma le volvía al cuerpo. Se relajó y exclamó: «¡Bendito Dios!». Pero entonces vio cómo el cuerpo de la chica se desplomaba contra el piso. La persona que ayudaba dijo: «Fue solo un reflejo, ya falleció». Para ese momento, ya se habían pedido ambulancias. Fue un caos total, tanto operativo como emocional. Muchos vieron el cuerpo de Jimena cuando llegaron los paramédicos y confirmaron que ya no había nada que hacer. Cuando interrogaron al sujeto que intentó la reanimación por los protocolos de seguridad, él explicó cada paso. Hizo todo lo correcto, pero no había forma de salvarla. Se dieron cuenta de que a la empresa le faltaban muchos insumos para emergencias. Esto pasó hace tiempo, cuando no existían protocolos tan especializados. Al final, la empresa reaccionó y cambió toda su cultura laboral. Aquel hombre, después de esto, no dejó de capacitarse y decía: «Si vuelve a pasar algo aquí, llámenme, estoy listo». Empezó a motivar a los demás a aprender. La empresa cambió profundamente porque les dolió en el alma haber perdido a alguien tan querido. Por eso, no debería sorprenderte que, aunque se trata de una empresa de talla mundial que sigue protocolos estrictos, fuera quizás el único lugar donde, al entrar al cuarto de las copiadoras, encontrabas altares con fotos de la chica junto a sus compañeros, velas encendidas y recuerdos. Todo eso estaba fuera de norma, estaba mal, pero les pegó demasiado. Y ni qué decir de la madre, a quien veías ahí mínimo 3 veces al día, arrodillada frente a ese altar, llorando y pidiendo por su hija. Los gerentes y jefes que la conocían le daban su espacio. Incluso la empresa le permitió quedarse allí, en ese rincón que se fue llenando de dolor, hasta que al final decidieron retirar las copiadoras y el sitio cambió por completo. Se convirtió en un lugar lleno de altares, un espacio que les recordaba el contacto con el más allá, que a todos les hacía pensar que el tiempo aquí es prestado, que estar vivos es un auténtico milagro y que hay que agradecerlo, porque, quién sabe, en un parpadeo te podría pasar lo mismo que a María Ale. Esa idea es desoladora, y esa tristeza se fue acumulando ahí, hasta que empezaron a ocurrir cosas extrañas, todavía no de terror, pero sí comportamientos raros en la gente. Quizás lo paranormal ya estaba ahí, pero era invisible o no tan tangible. De repente, surgió una iniciativa muy extraña. Desde todos los rincones cercanos a esa zona de copiado empezaron a tender hilos rojos por las paredes y el suelo. Suena raro, ¿verdad? Pero todos aceptaron y comenzaron a conectar hilos rojos desde las oficinas hasta el punto central del altar, porque tenían que poner un altar, ¿sabes? Un altar con velas, algo que nos conectara con lo divino. Es muy extraño. Esto no debería pasar en una empresa. Sin embargo, todos los que estaban ahí siguieron el juego. Era algo que los movía, algo que los obligaba a participar, y montaron el altar. Del altar salían ahora unas cintas rojas que subían por las paredes y se pegaban al techo. Era sumamente raro. Si hubieras entrado a esas oficinas, aquello parecía cualquier cosa menos un lugar de trabajo.
Parecía la sede de un culto oscuro y no la de una empresa de clase mundial. Los gerentes, poco a poco, empezaron a notar que algo andaba mal. Tardaron, porque pasó más de año y medio. Tardaron mucho. Cuando finalmente decidieron que tenían que poner orden, empezaron a quitar todo. Primero, retiraron ese altar que estaba fuera del cuarto de sistemas. Luego cerraron la oficina de copiado y finalmente borraron cualquier rastro o recuerdo de Jimena. La mamá quedó tan destrozada que terminó renunciando. No aguantaba estar ahí, todo le recordaba a su hija. Fue entonces cuando las cosas realmente extrañas empezaron a manifestarse. Resulta que empezaron a correr rumores. La gente de la empresa decía que ya no querían entrar al cuarto de copiado, que preferían hacer sus copias fuera, preguntando si no podían mover las máquinas a otro lado. ¿Por qué? Porque al entrar ahí, sentías una de dos cosas. La primera, que alguien te rozaba la piel, como si alguien te estuviera manoseando, y volteabas esperando ver a alguien, pero no había ni un alma. Solo estabas tú y la presencia de María Ale. Y si estabas solo y tratabas de ignorarlo, sentías una mano que empezaba a recorrerte la nuca, y si no reaccionabas te agarraba con fuerza y te jalaba el cabello, por más corto que lo tuvieras. Esa sensación es tan desagradable y perturbadora que incluso compañeros de pelo corto que decían, «Va, son solo rumores ridículos», salían de ahí pálidos y aterrorizados. Es la sensación de una mano muy real. Pero, ¿sabes algo? Jimena era de complexión gruesa pero bajita. Sus manos no eran nada grandes, pero la mano que sientes ahí, no importa el tamaño de tu cabeza, prácticamente la cubre por completo. Es una mano inmensa. Y eso es muy extraño, porque personas de distintas estaturas y complexiones han sentido lo mismo. Parece que la cosa que está ahí se adapta a cada persona. El mensaje parece ser claro. Aquí estás tú, y aquí estoy yo. El ambiente cambió. Ya no era solo la tristeza de la pérdida. Ahora era el miedo de todos. Había una vibra pesada. Aunque ya no hubiera altares, por alguna extraña razón nadie lograba ver las bandas rojas. Ahí seguían todas, desde el suelo, por las paredes y hasta el techo, todas convergiendo en el mismo punto dentro de ese cuarto. En ese lugar donde conectan todas esas cintas se siente algo horrible. Es como un vórtice, como un remolino de energía, un punto donde está acumulada tanta carga que es imposible ignorarla. Si vas pasando por ahí tal vez no te des cuenta de inmediato, pero sí notarás que, por puro instinto, evitas ese lugar, evitas ese punto donde todas convergen, te alejas. Si te toca pasar pegado a la pared, prefieres salirte del cuarto. Incluso si hay varias personas, todos dejan un espacio vacío en la pared, aunque sea más cómodo estar ahí que apretados, pero nadie se quiere acercar. Ahí, si llevas tu celular, falla. Si usas la fotocopiadora, las copias salen mal, se manchan, la máquina se apaga y se enciende sola. Y lo peor, si dejas la luz encendida más de 5 horas, empieza a parpadear hasta que la bombilla explota. Hay algo muy raro. Ya cambiaron todo el cableado. Lo pusieron externo con una toma de corriente nueva y nada funciona. Si esa bombilla está prendida en ese cuarto, se va a quemar sí o sí. Entonces pasó algo raro. Gonzalo, quien me manda esta historia, me cuenta. Yo trabajé en esa fábrica. Supe todo lo que pasaba ahí, pero por motivos personales me fui a otra empresa. Pasaron los años y me quedé con esa historia, que es muy pesada, porque te lo cuento como yo lo viví. Y es que cuando te acercabas a ese cuarto, nunca sentías que estuvieras solo. Había algo ahí dentro. Pero, ¿sabes qué era lo peor? No se sentía como algo, bueno, yo conocí a Jimena y conocí a la señora Rosario, y la presencia no era de ninguna de las dos. Algo entró ahí a hacerse pasar por Mariale, porque muchos, al sentirlo al principio, decían, Mariale, descansa en paz, pero luego todo se volvió más oscuro. Yo sabía que no eran ellas, porque esa energía no pertenecía a ninguna. La señora Rosario seguía viva, pero como si fuera su presencia la que estaba atrapada allí tampoco. Y de Jimena definitivamente no era. Quisiera decirte que todo terminó ahí, pero creo que eso fue solo el principio porque, como te digo, dejé la empresa, empecé a hacer mi vida,
Lejos de ahí, y pasaron 6 años hasta que esta historia quedó en el olvido. Mi vida siguió. Pasé por 1000 cosas al llegar a la nueva empresa, la curva de aprendizaje, nuevas exigencias, expectativas, problemas aquí y allá. La vida gira en torno a otras cosas y ese momento tan lamentable quedó en el pasado. Hasta que un día, en un centro comercial, me topé con una. Me encontré a una excompañera del trabajo. La saludé y al hacerlo, me dio un abrazo mientras me decía: «Gonzalo, ¿cuánto tiempo sin vernos? Te ves increíble». Yo le respondí que ella también lucía muy bien y se notaba muy feliz. Le comenté: «Oye, ¿qué años aquellos? ¿Seguiste trabajando en la empresa?». Y ella, con un tono serio, me dijo: «Sí, pero no tienes idea de lo que pasó. Tuve que renunciar porque viví algo que me dejó traumada». «¿Cómo? ¿No te acuerdas de Jimena?», me preguntó. En cuanto mencionó su nombre, fue como si un rayo me golpeara. Fue la primera vez que recordé todo después de 6 años. De repente, me vino todo a la mente. La sensación de una mano extraña, las luces parpadeando, los focos quemándose y todos los equipos electrónicos fallando al mismo tiempo. También recordé a aquella pobre chica que había fallecido ahí. Yo la vi y me sentí impotente, sin poder hacer nada. Todo eso me golpeó de golpe y empecé a contestarle a mi amiga con mucha lentitud: «Sí, sí». Ella me puso la mano en el hombro y me dijo: «Tranquilo, Gonzalo. Sé que eso te marcó, pero escucha, las cosas no terminaron ahí. De hecho, apenas empezaban y se pusieron realmente intensas. Quedamos en vernos al día siguiente para tomar un café, porque me advirtió que esa historia solo podía contarla a plena luz del día. No se atrevía a decir ni una palabra cuando oscurecía. Lo que me contó es una locura». Me dijo que, con el paso del tiempo, empezaron a circular rumores en el área de manufactura. La gente decía que sentían presencias extrañas. Algunos empleados juraban ver a una niña merodeando cerca de las herramientas y de la maquinaria pesada. Lo más perturbador es que la veían asomarse detrás de aparatos donde, físicamente, era imposible que alguien entrara. Imagínate esto. Había una cortinilla protectora que se movía hacia adentro cada vez que la banda transportadora pasaba los productos, pues en esos momentos, cuando la cortinilla se hundía, la niña aparecía ahí. Te lo digo así, si alguien se mete en ese lugar, en menos de un segundo pierde la vida. Quien la veía sabía perfectamente que no era un ser humano. No había dónde sostenerse. El espacio era nulo y la maquinaria hacía que fuera humanamente imposible estar ahí. No fue solo una persona. Fueron 3 o 4 reportes distintos. Tuvieron que revisar toda la maquinaria para descartar fugas de químicos que pudieran causar alucinaciones, pero no encontraron nada. Todo estaba en perfecto estado, pero las visiones de la niña continuaban. Después, ocurrió algo peor con una máquina de prensa. Un empleado juró ver a la niña justo detrás de la prensa, como si intentara sacarla de ahí. El hombre, sin pensarlo, metió la mano. No quiero entrar en detalles del final, pero hoy, ese hombre ya no tiene mano. Reaccionó por puro instinto, sin medir el peligro. Y mi amiga me confesó que fue algo devastador. Nunca habían tenido un accidente así. Sí había habido incidentes menores, pero nada tan espantoso como esto. La pobre persona perdió gran parte de su mano y de su brazo. Pasó un mes mientras intentaban resolver la situación y el trauma del accidente. Pero justo cuando todo empezaba a calmarse, llegó un reporte aterrador. Encontraron un charco de líquido vital rojo brillante justo al lado de la máquina. Y cuando fueron a limpiarlo, miraron hacia arriba de la prensa y ahí estaba, narrador, una mano ensangrentada apoyada sobre la máquina. Aunque los trabajadores eran hombres fuertes, valientes y de carácter templado, salieron de ahí corriendo y gritando. Al volver todo estaba limpio. No había absolutamente nada. Pensarías que fue una broma o que se lo inventaron, pero es que ya van 5 veces que hacen el mismo reporte. Una mano sangrante, destrozada, sin cuerpo alguno, postrada sobre la máquina, acompañada de un charco de sangre fresca. Incluso el encargado de atender el accidente original, al escuchar la descripción de lo que vieron, admitió que no tenía sentido, porque la prensa no dejó restos, pero el charco de sangre estaba exactamente donde ocurrió el incidente. ¿Por qué está pasando esto en esa empresa? No lo sé, pero siento que aquel suceso con Jimena despertó algo. Lo dejó atrapado ahí y ahora el lugar está maldito. Y yo te pregunto a ti, mi querida familia nocturna, ¿qué crees que esté ocurriendo realmente? Si este programa se llamara Brujas,
historias de la vida real. Este relato sería uno de los mejores del canal, porque lo que voy a contarte a continuación es una verdadera locura. Resulta que hace 15 años se conocieron María Luisa, Iván y Camila. Iván y Camila eran pareja, pero ambos sintieron una atracción especial hacia Adriana. No entraremos en detalles, pero un buen día decidieron iniciar una relación poliamorosa. Vivían felices así durante varios meses hasta que Adriana empezó a cambiar. Se volvió más demandante con Iván y comenzó a tener actitudes hacia Camila que a ella no le gustaban nada. Los celos y la desconfianza invadieron a Camila, hasta que, tras 2 años de este triángulo amoroso, ella le puso un ultimátum a Iván. Le dijo: Iván, tienes que decidir porque ya no soporto estar con ella. Iván, tras pensarlo mucho, le confesó: estoy bien con lo que tenemos, pero mi atracción por Adriana es algo meramente carnal. Contigo conecto a otro nivel. Quiero estar contigo. Él habló con Adriana. Camila también lo hizo. Y María Luisa simplemente respondió: está bien, lo entiendo, no se preocupen. Terminó la relación y, aunque parezca raro, siguieron siendo amigos. Tenían un grupo de amigos en común desde hace años, así que en las reuniones coincidían sin problemas. Eran muy discretos. Nadie sospechaba que habían formado ese triángulo amoroso. Te cuento esto porque las cosas se pusieron raras unos 6 meses después de que se separaran. Camila e Iván se quedaron juntos, mientras que Adriana se fue muy tranquila diciendo que respetaba su decisión. Pero de repente empezaron a pasar cosas extrañas. Iván es un tipo muy delgado al que le gusta vestir con ropa de tallas grandes. Siempre usa una camisa blanca debajo de otra camisa de botones, la cual suele llevar abierta. Es un tipo divertido, pero si te lo topas en la calle, parece muy serio, aunque siempre termina diciendo alguna locura que te dejará boquiabierto. Una risa contagiosa. Tiene un carisma natural, ese tipo de ángel que le cae bien a todo el mundo. Por otro lado está Camila, una chica guapa, sumamente atractiva y muy elocuente. Ella es capaz de sacarle plática hasta a una piedra. Dicen que no hay nadie que, al estar frente a ella, no termine contándole toda su vida tras pasar más de 10 minutos a su lado. Te atrapa. Tiene algo especial. Eso sí, su energía es muy distinta a la de Iván. Iván parece un bohemio, un músico que va por la vida sin prisa, mientras que Camila parece más bien una banquera, una chica formal, cautivadora y una emprendedora, pero de esas que tienen mucho éxito. Pero al final las apariencias engañan, porque la verdad es que ambos están luchando por sobrevivir, intentando salir adelante como pueden. Este triángulo amoroso los desvió de su camino y no terminaron la carrera. Por eso, cuando hace unos años intentaban acomodarse en el mundo laboral, por falta de título no conseguían buenos puestos y estaban pasando por una situación bastante complicada. Aunque, pese a todo, decidieron seguir juntos. Es justo ahí cuando empiezan a ocurrir cosas extrañas. Deciden que, aunque son pareja, ya es momento de vivir bajo el mismo techo. Pasaron meses desde que María Luisa se alejó de sus vidas, aunque de pronto se la topaban en fiestas, y al final se mudan solos a una casita. En ese hogar tan pequeño empiezan a juntar sus cositas, puros muebles de segunda mano. No tenían la posibilidad de comprar cosas nuevas, como tanta gente en el mundo, y eso estaba bien. Es parte de la lucha de cada quien. Cuando estaban armando su primera mesa, mira, Iván, que parecía tan bohemio, tuvo que sacar sus dotes de carpintero porque tenía una pata floja. Por más clavos y tornillos que le metía, la cosa no quedaba. Parecía que nada funcionaba. Tuvo que ver videos, pedir consejos y comprar 1001 piezas. Finalmente logró repararla y con un orgullo inmenso presumía su mesa. Aunque tuviera una pata de otro color, funcionaba. En esa casa, Iván conseguía chunches en bazares y lugares de segunda mano, y parecía que todo iba sobre ruedas. Ah, ¿qué? Bien. Pero a la semana, cuando estaban acostados en el sillón, que era muy mullido y fluffy, salieron unos bichos de ahí, de los rincones que no limpiaron bien, y no fue nada agradable, la verdad. Tuvieron que echar insecticida por toda la casa y terminaron todos intoxicados. Fue parte de la aventura. Incluso cuando pintaban, terminaron llenando de pintura todo el mueble y parte de la mesa porque se les fue el avión y se les olvidó cubrir los objetos. Son esas cosas que le dan su saborcito a la relación. Pero si tenían una relación tan bonita,
¿Por qué se pelean ahora tanto? ¿Es porque ya no tienen tiempo para hablar? ¿Por qué se miran a veces con cierto odio? Porque hay resentimiento en el alma. Un día Camila, frente al espejo mientras se cepilla los dientes, piensa por un lado: ya lo voy a dejar. No soy feliz aquí. ¿En qué me vine a meter? Esto es un cuchitril. Aparte, las cucarachas del maldito sillón el otro día no se me olvidan. Todavía siente las patas caminando por su brazo y su espalda. Esas ideas la hacían enojar, pero por otro lado, una vocecita en su interior, tal vez su inconsciente, su angelito, le dijo: tranquila, recuerda por qué lo quieres. Y fue muy extraño, porque no lograba recordarlo, no lo tenía presente. Intentó hacer memoria y se dio cuenta de que no podía acceder a esos recuerdos. Era como si alguien los hubiera tomado, metido en una caja hermética y escondido en la parte más profunda y oscura de su inconsciente. No se acordaba, simplemente no existía. Confundida y con el cepillo en la boca, sale del baño, llega al cuarto de Iván y, cepillándose, le dice con la mano al frente: no me digas nada, no me agredas, tengo una duda real, escúchame. Iván la mira fijo y le dice: ¿qué pasa ahora? ¿Con qué me vas a atacar? Iván, ¿te acuerdas por qué nos queremos y por qué estamos juntos? Iván se queda pensando y contesta: es una pregunta muy tonta, ¿te das cuenta? Ella insiste: es en serio, ¿te acuerdas o no te acuerdas? Iván mira al suelo, al techo, para todos lados. Camila, con el cepillo en la boca, lo mira y sentencia: no te acuerdas, ¿verdad? Iván responde: ¿cómo no me voy a acordar? Es que son tantas cosas malas las que hemos pasado. Ella insiste: tranquilo, no te acuerdas, ¿cierto? Porque yo tampoco. No recuerdo un solo momento que hayamos vivido bien. Seguía cepillándose, o más bien mordiendo las cerdas, pasándose el cepillo de un lado a otro, y dice: no me acuerdo. Iván añade: yo tengo muy buena memoria. Recuerdo todo, pero no recuerdo por qué. Estoy contigo. No me viene a la mente nada que me haya hecho sonreír a tu lado. ¿No será brujería? Camila se ríe y dice: no, bueno, si vamos a ponernos locos, tal vez fueron los aliens que nos secuestraron. Él contesta: no, tonta, ¿de verdad no crees que sea algo de brujería? Ella pregunta: ¿por qué brujería? Pues por Adriana. Y en cuanto mencionó ese nombre, un estruendo tremendo sacudió la habitación. Ambos corrieron al cuarto y justo al lado de la cama había un cuadro tirado en el piso. El único cuadro que tenían, uno que pintaron juntos hace tiempo, pero en presencia de María Luisa, y estaba ahí, quebrado, hecho pedazos. Había un problema. Ese cuadro era muy importante para ellos. ¿Te acuerdas cuando te dije que pintaron el departamento y salpicaron todo? Lo único que no mancharon fue ese cuadro, porque primero pintaron la pared, después hicieron unos agujeros y le instalaron un mecanismo especial, aprovechando que el hombre andaba en su momento de carpintero, de tal forma que el cuadro quedó prácticamente fundido a la pared. Era imposible zafarlo. Cuando ven el cuadro tirado, no entienden qué pasó. Miran a la pared y el muro tiene un agujero enorme, como si alguien lo hubiera agarrado y arrancado con las manos, pero con una fuerza descomunal, porque eso no es madera, es puro cemento. Y ahí quedó, todo deshecho. Al levantar el cuadro, se dieron cuenta de que un pedazo de muro se había venido junto con la parte de atrás. No era yeso, era cemento, un trozo de bloc. Ahí estaba. Los dos se quedaron helados sin entender nada de lo que pasaba. Entonces Camila miró a Iván y le soltó: es brujería. Y él, con la voz temblorosa, le respondió: me temo que sí. La semana siguiente se la pasaron buscando gente que fuera a la casa a hacerles limpias, incluso gratis. No tenían ni un centavo y la mala racha no paraba. Pero al menos ahora todo empezaba a tener sentido y sentían un poco de alivio. Era ella. Ella les estaba haciendo algo. Empezaron a buscar cualquier reunión donde pudieran cruzársela para hablar con ella. Pero se dieron cuenta de que, como si ella lo supiera, dejó de aparecer en todos lados. Nadie la ha visto desde hace semanas. Todo cambió aquel día en que el cuadro salió volando. La gente iba y limpiaba la casa, una tras otra. Personas que les hacían el favor.
que aceptaban un pagaré o les daban tiempo para pagarles después. En fin, parece que las cosas se calmaron y empezaron a ir mejor. Los dos empezaron a llevarse de maravilla, consiguieron muy buen trabajo, le echaron tantas ganas que su ángel, ese carisma que tenían, les abrió las puertas a pesar de su currículum. Él terminó como vendedor, ella entró a una empresa y ya buscaba cómo ascender. Todo marchaba bien hasta que reapareció Adriana. Fue en una reunión de amigos, algo totalmente inesperado. Después de tantos meses, ahí estaba ella. Fue muy extraño porque había algo raro en Adriana. No la recordaban tan delgada, tan guapa, tan bien vestida, pero su ropa tenía algo, un aire familiar. Cuando Iván y Camila llegaron a su casa, lo primero que hicieron, sin decir ni una palabra, solo con una mirada cómplice, fue correr al armario de Camila, y ahí confirmaron que faltaban 2 prendas, la blusa y el pantalón exactos que llevaba puestos Adriana. Ambos empezaron a entender que algo muy oscuro pasaba. En la reunión la saludaron. Todo fue, en apariencia, normal, pero en los ojos de Adriana se notaba que estaba esperando algo. No quisieron profundizar, lo dejaron pasar, pero al saber que les faltaba ropa, supieron que las cosas se iban a poner mal. Empezaron a buscar más gente para limpias, pidiendo consejos por todos lados. Finalmente les dijeron, vayan a encararla. Es una bruja que les tiene mucho coraje, solo hablen con ella. A veces es mejor dejar las cosas como están, o repararlas en silencio, pero en este caso, esa no era opción, porque el intento de diálogo para pedirle que detuviera sus brujerías terminó muy mal. Adriana, luciendo otra blusa y pantalón que eran de Camila, los tomó por sorpresa. Camila reaccionó con mucha rabia. Empezó a reclamarle, lo que puso a Adriana fuera de sí, y aquello se convirtió en un desastre total. Una semana después, invitaron a María Luisa a la casa para que los ayudara, porque desde esa pelea están seguros de que en el pasillo, que es pequeñito, en una casa muy reducida, cerca de la sala y el comedor, cada vez que van al baño sienten que alguien se asoma. Es una sensación horrible y saben perfectamente que es ella. Ya no se trata de la ropa, son cosas materiales. El problema es cómo está entrando a la casa. Lo han intentado, todo. Cambiaron las chapas, pusieron cerrojos, y aún así la ropa sigue desapareciendo. ¿Cómo lo hace? ¿Quién sabe? El punto es que decidieron invitarla para hablar. Cuando Adriana llega, la casa ya no es la misma que les describí, ¿eh? Esa mesa con la pata rota se fue hace mucho. Ahora tienen una mesa muy bonita. El sillón rayado del que salían bichos también desapareció. Alguien se lo llevó y ahora hay uno nuevo de 3 plazas. Además, hay un silloncito al lado, tan pegado que para sentarte, ahí tienes que saltar sobre el grande. Pero bueno, es cómodo. Hay una tele nueva, sencilla, pero funcional. Todo está bien. La pintura es nueva. Ya no es la pintura barata que se venía abajo con solo pasarle el trapo. No, esta es de buena calidad. El boquete en la pared fue reparado y el cuadro vuelve a colgar en su lugar. María Luisa entra a esta nueva casa, a este lugar bonito, mira todo y dice, oigan, qué lindo quedó. No me lo imaginaba así. Y empieza a inspeccionar todo, abriendo cajones como si estuviera en su propia casa. Ellos dos están muertos de miedo. Intentan sacarle plática, pero ella responde distraída y, de repente, se dan cuenta de que los está espiando. Revisa cada rincón de la cocina, inspecciona el sillón casi milímetro a milímetro, y lo mismo hace con la televisión. De pronto, se metió al cuarto de ellos sin pedir permiso. Es ahí cuando le dicen, oye, espérate. Le señalan el cuadro, le comentan lo que pasó, le piden por favor que las cosas terminen bien, que todavía le tienen aprecio como amiga, y que no entienden por qué se enojó. Pero ella simplemente dice, no sé de qué me hablan. Se dio media vuelta y se fue. Lo raro es que, a la semana, Adriana los invita a su casa para regresarles el favor y que todo quede en paz. Ya no ha pasado nada extraño. Parece que todo está bien, pero cuando llegan, algo les da escalofríos. María Luisa trae puesta exactamente la misma ropa que tenía Camila el día que le invitó a su casa.
y el lugar de Adriana parece una copia exacta de la casa de Iván y Camila. Los mismos sillones, la misma tele, los mismos utensilios en la cocina, todo acomodado, igualito. Hasta la pintura es idéntica. Y en su cuarto hay un cuadro igual y una cama que es la viva imagen de la de ellos. Cuando ven eso, sienten una incomodidad profunda. Es extraño, invasivo, de mala educación, no tiene sentido, es de locos. Ella les dice: quiero que volvamos a estar juntos. Quiero que los tres estemos aquí, para que se sientan como en casa. Iván mira a Camila. Camila mira a Iván. No hizo falta decir nada. Esta mujer está loca. Eso fue lo único que pensaron. Se pusieron de pie, dieron las gracias y dijeron: bueno, vamos a pensarlo. Se fueron de ahí y comenzó la pesadilla. Al llegar a su casa, las luces estaban encendidas. Ellos las dejaron apagadas, lo recordaban perfectamente. No, pasa el tiempo. Entran, apagan todo y se quedan en calma. Echan bien los cerrojos, nadie puede entrar ahí. Revisan el armario, la ropa de Camila, aquel día en que recibieron a María Lisa. Ahí está, en el cesto de la ropa sucia. Sí, ahí está. La que traía Adriana hoy parece una copia exacta, pero ella ni se acercó ni entró a la casa. Están tranquilos y seguros, así que se van a dormir, se sienten cómodos, pero de pronto en la noche empiezan a escuchar unos pasos, un ritmo constante como de tambor que suena primero en la azotea. Bueno, la casa es de un solo piso, así que caminan sobre la parte superior, en el techo. Pero, por otro lado, escuchan unos pasos idénticos cuando los del techo se detienen. Se escuchan dentro de la casa, en el pasillo. Es un pasillo pequeñito, y ese ritmo de tambor no para. Cuando uno se detiene, el otro comienza, y así sucesivamente no los deja pegar el ojo. Al día siguiente están tan agotados que deciden irse de la casa por un tiempo, dejarla descansar. No quieren saber nada de Adriana, y se refugian en casa de los padres de uno de ellos. Camila se queda ahí sola por la noche. Iván le pide por favor que lo deje escaparse un rato. Necesita distraerse. Va a ir a ver a su primo. Es más, como a los tres les gustan mucho los videojuegos, van a ver si arman equipo en línea. Ya saben, ese juego de los cochecitos, con el personaje del bigote y el sombrero rojo. Creo que me entienden, ¿verdad? Y ahí están, conectados, platicando y contando cosas, cuando de repente Camila les dice: oigan, aquí en la casa de mi papá están los 3 gatitos que tenemos desde hace mucho. Déjenme ver cómo siguen. Se levanta, sale del cuarto y cuando sale de la habitación empieza a pasar algo muy raro porque escucha voces dentro del juego. Las voces son de su pareja y del primo, que le preguntan: Camila, ¿con qué amiga estás en la casa? Y ella les contesta: no estoy con nadie. No nos mientas, le dicen. Si ya la escuchamos. Estoy sola en casa de mis papás. De hecho, ellos se fueron. Es que acaba de hablar una mujer ahí mismo, en el cuarto donde estás. Ella responde: claro que no. En eso, camina hacia el cuarto de los videojuegos y ve cómo sale, disparado, desde algún rincón, el tazón donde comen los gatitos. Sale volando y cae dentro de la habitación. Ella voltea y piensa: ¿será que lo tiró uno de los gatos? Ellos le gritan: claro que no fueron los gatos. Cierra esa puerta. Sale de ahí y, al mirar hacia adentro, se da cuenta de que los 3 gatos están en el cuarto de juegos, bajo el sillón donde ella estaba sentada, muertos de miedo. Se mete, cerrando la puerta de golpe, y apenas lo hace, los mismos pasos de tambor que escucharon en la otra casa empiezan a sonar ahí, en la casa de su papá, caminando por el pasillo. Ella empieza a gritar como loca. Ellos le preguntan: ¿qué pasa? Y ella responde: hay algo aquí, por favor, no, me dejen sola, vengan ya. Iván y su primo corren al auto y, mientras van en camino, mantienen una llamada abierta, pidiéndole que por favor no cuelgue. Mientras hablan, las voces se distorsionan y empieza a hacer un frío espantoso en la habitación donde está la mujer. Le suplica que se den prisa, que hay algo ahí. De repente pega un grito desgarrador: Camila, hay algo al otro lado de la puerta. Se ven los pies desde aquí. En cuanto dice eso, la llamada se corta.
Iván y su primo van a toda velocidad. De milagro no terminaron en otro mundo, porque pudieron haber tenido un accidente. Al llegar, ya hay vecinos afuera. Los gritos de Camila despertaron a toda la cuadra porque no paraba de gritar. Iván tiene llaves, logra entrar a la casa. Les pide a los vecinos que se mantengan alertas, que alguien tenga el celular a la mano por si hay que llamar a la policía o a una ambulancia, pero que se esperen un poco. Entra corriendo y justo en el pasillo, Camila se le lanza, despeinada, gritando como loca. Se me subieron unas cosas, se me subieron unas cosas. Cuando ya está en la ambulancia, sufriendo una crisis nerviosa, la pobre mujer dice que en el cuarto de los gatos empezaron a bajar arañas desde el techo, que en un momento los pasos dejaron de sonar. Fue ahí cuando tuvo valor de abrir la puerta y correr, y entonces empezó a sentir cómo las arañas bajaban desde su cabello hacia su cara, tratando de quitárselas desesperadamente. Y fue ahí cuando se topó con Iván, quien la sacó. El problema es que allí no había telarañas, ni bichos. Ella no tenía nada encima y aún así lo seguía sintiendo. Un choque nervioso, un ataque psicótico, algo así. La estabilizan y parece normal. Le sugieren a Iván que esté muy pendiente de ella, porque esto podría ser el inicio de algo grave, y que por favor la lleve a terapia psiquiátrica. Él sabe que no es eso, que se trata de algo extraño. A partir de ese momento, y desde hace 10 años, cada vez que Iván y Camila están juntos porque decidieron que lo mejor era separarse, cada vez que coinciden y duermen bajo el mismo techo, ven una sombra que se asoma en el pasillo. Aquí hay algo raro. La sombra ha ido cambiando para Iván. No ve una silueta alta y delgada, pero siente que es un hombre que se está asomando. Camila nota más detalles. Sus dedos son largos, las uñas puntiagudas, el rostro afilado, y es de una mujer con cabello negro. Y cuando la mira, sabe que donde deberían estar los ojos solo hay un vacío horroroso. Y parece que cada vez que ve ese vacío, algo de ella se va apagando poco a poco. Y así, con este relato, queridos amigos que acompañan a Relatos de la Noche Largo, en esta noche de oscuridad, llegamos al final de nuestro viaje. Espero que las historias de hoy les hayan traído momentos de misterio, escalofríos y emoción. Ahora toca apagar la luz, dejar atrás los problemas, cerrar los ojos y disfrutar de un descanso reparador. Muchas gracias por estar en Relatos de la Noche Largo una vez más. Nos volveremos a encontrar mañana por la noche cuando la oscuridad regrese y nuevas historias llenas de misterio nos esperen. Les deseo una noche tranquila y que descansen muy bien. Pero sí, en medio del silencio de la madrugada, escuchan unos suaves golpes en la puerta. No se asusten, quizás solo sea el viento. Hasta la próxima y muy buenas noches.